Aldea Global. Este es el video de la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, que se va a presentar el próximo 12 de abril del 2022 y que es el evento más importante a nivel astrológico para el año 2022. Es la marca del 2022, aunque tenemos otros eventos muy importantes como la conjunción de Urano en Tauro con el nodo norte en Tauro, que se va a presentar entre el 20 de julio al 6 de agosto. Los eclipses van a estar ahí en ese eje Tauro-Escorpión, y el eclipse más importante es el del 8 de noviembre del 2022 porque se da esa luna llena en Tauro, tiene eclipse total de luna llena, se da en conjunción hacia Urano en Tauro. Entonces, todo el tema de Tauro y Escorpión va a ser un trabajo bien importante durante todo el año, que lo explicamos en los pronósticos generales del 2022, y también ustedes pueden buscar en la lista de reproducción de nodos lunares, porque yo ahí tengo una lista de reproducción. Pueden buscar el significado de nodo norte en Tauro y nodo sur en Escorpión. Pero en este video que nos trae aquí vamos a hablar de ese evento tan importante que es la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis. ¿Y por qué es tan importante? Porque Júpiter y Neptuno son los regentes del signo Piscis. Están en su domicilio, se van a encontrar y pues es potente. No es lo mismo que la conjunción fuera en el signo de Aries o de Tauro, Géminis, que no es el domicilio ni de Júpiter ni de Neptuno. Entonces sucede en la propia casa de estos dos planetas, sucede en Piscis, y eso significa que tiene pues mucha más potencia la conjunción. Como yo lo explicaba en el video de pronósticos generales del 2022, las conjunciones son de energía neutral. Por eso yo indicaba que el año 2022 era el año neutral, el año neutro, lo que no significa que sea un año aburrido o sin energía. No funciona tanto la metáfora con el tema de la electricidad, pues cuando hay falta de energía, pues hay inercia, no sucede nada, no es eso. No es tanto de eso que se trata las conjunciones. Las conjunciones son de energía neutral porque dependen de la siembra que hayamos realizado. Si la siembra pues fue negativa, la conjunción muy potente pues va a ser un resultado negativo. Si la siembra fue positiva, la conjunción muy potente nos va a dar un resultado positivo. Entonces, yo le llamo neutral es porque depende de la siembra. Muy diferente a las cuadraturas u oposiciones, que son de energía inarmónica, estresante, chocante, de energía difícil. Y muy distinto a los trígonos y sextiles, que son de energías armoniosas, dinamizadoras, positivas. Entonces las conjunciones no son ni buenas ni malas, dependen de la siembra. Por eso yo digo que las conjunciones tienen energía neutral, y como vamos a tener esas conjunciones en el año 2022, por eso yo le llamé al 2022 un año neutral, un año donde estamos dejando los años difíciles de cuadraturas, de dificultades, y vamos a pasar a años muy positivos, como el triángulo positivo que se nos va a presentar entre el 2025 y el 2030. Entonces, por esa razón, el 2022 pues es un año neutral, es un año de transición y depende de esas siembras que hayamos realizado. De eso depende el resultado. Entonces, si vamos a analizar esta conjunción,
la conjunción del 12 de abril del 2022, que se da en el grado 23 con 58 minutos, casi en el grado 24 de Piscis, pues tenemos que entender de qué se trata esa conjunción para tan siquiera analizar un poco qué es lo que puede suceder tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Me gusta hablar mucho de lo colectivo, de la geopolítica y también de nuestras vidas personales, de aterrizarlo a nuestras vidas personales. Entonces, es importante entender que esa conjunción nos está hablando de la era de Piscis. Todos nosotros nacimos en la era de Piscis, del avatar de nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido en esta era cristiana, pero estamos viendo el final de las olas piscianas, el final de ese color pisciano, cómo se va degradando y vamos entrando como en un degradé hacia la era de Acuario. No hay particiones, no existen banderas, no se puede decir en los años 30 inició la era de Acuario, en los años 60 o en el 2020 o será en el 2080. No podemos ser así de determinísticos con algo que es simplemente un sentir cultural. Un sentir cultural que depende del astrólogo y de la escuela astrológica, porque lo único cierto, lo único real es el ciclo de precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años, que los astrólogos y esoteristas dividimos en 12 eras astrológicas de 2.160 años cada era. Los mayas dividen ese mismo ciclo en 5 soles de 5.200 años y la doctrina Ayavata hindú lo divide en 8 yugas, 4 yugas ascendentes, 4 yugas descendentes de aproximadamente 3.000 años cada yuga. Entonces, como ven, cada cultura divide ese ciclo de precesión de los equinoccios en un sentir distinto, en un sentir diferente. Por ejemplo, actuales corrientes gnósticas que tienen una interpretación distinta sobre la vida de Cristo, sobre los eventos que están pasando en la actualidad, sobre la 5D o la ascensión a la 5D, pues ellos indican que estamos terminando la noche cósmica. Entonces esa noche cósmica sería desde la era de Leo hasta ahora, el final de la era de Piscis, y que empezaríamos como el amanecer de ese día cósmico que sería de esta era de Acuario hasta el final de la era de Virgo. Sería como ese amanecer. Si tenemos en cuenta que el ciclo de precesión de los equinoccios podría hablarnos de un día donde hay oscuridad en un momento y donde hay luz en otro momento. Ellos también indican que hay otra estrella, un sol muchísimo más grande que nuestro sistema solar, que está arriba de nuestro sistema solar, enviando fotones de luz y bueno, que esta energía, estos fotones que están cayendo sobre nuestro sistema solar van a hacer que la humanidad evolucione, avance o ascienda a esa 5D, a esa quinta dimensión o a esa otra dimensión. Son creencias muy respetables. Cada cultura le da un sentir cultural a ese mismo ciclo de precesión de los equinoccios. Entonces, entendiendo ese marco, entendiendo que estábamos cerrando la era de Piscis, es importante entender por qué esta conjunción es tan interesante, es tan importante. Es una conjunción que se da ahí en el signo de Piscis. Los dos astros regentes de Piscis se van a encontrar y en las pasadas noticias astrológicas
con la luna llena en Piscis del pasado 20 de septiembre, yo les estuve indicando que estuviéramos muy atentos a los eventos que estaban ocurriendo en el ambiente, que miráramos noticias, obviamente de una manera como desapasionada, sin estresarnos tanto, sin meternos tanto, pero que sí miráramos, que observáramos qué estaba sucediendo. Vimos que explotó el volcán de La Palma en Islas Canarias alrededor de este 20 de septiembre, de esta luna llena. Vimos también el conflicto de las dos Coreas con el tema de los misiles exacerbado, Corea del Norte, Corea del Sur, y vimos cómo gran cantidad de migrantes haitianos, africanos, latinoamericanos quieren pasar a Estados Unidos a través del paso que hay entre México y Estados Unidos, de esta frontera, y veíamos cómo la policía de Estados Unidos en caballos, como unos cowboys, azotaban a la gente, a la pobre gente, inmigrantes que van pasando. Entonces, vimos muchas imágenes, y en nuestras vidas personales, pues de seguro estuvieron sucediendo conexiones bien interesantes, por ejemplo, en mi caso personal, alrededor de esta luna llena en Piscis, tuve la oportunidad de conversar, de charlar con una persona que dice tener experiencias con extraterrestres, o que dice estar canalizando información que le llega a través como de, puede ser un flash, puede ser una voz que le habla, o puede ser recuerdos que le llegan, de repente empieza a recordar, o tiene empieza a despertarse ese tema de la clariaudiencia, escuchar cosas, o de la clarividencia, ver las naves extraterrestres, ver a estos seres. Entonces tuve la oportunidad de tener unas conversaciones bien agradables con esta persona, muy curiosas. Y las lunas llenas siempre nos traen eso, una sorpresita, algo que se nos revela, algo que puede ser, pues, en mi caso, pues fue, ¡ay, qué chévere poder hablar, escuchar una persona que haya tenido estas vivencias! Entonces, es realmente muy interesante, son casos para nosotros los investigadores del misterio, estudiarlos, escucharlos, entender y comprender qué es lo que está pasando con nuestro planeta, con nuestra humanidad, con nuestro mundo. Entonces, yo les decía que estuviéramos muy pendientes alrededor de esta luna llena en Piscis. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Porque de pronto nos iba a dar un tráiler, un adelanto de lo que puede llegar a ser la conjunción del 12 de abril del 2022. Entonces es un adelanto que nos da esa información. Lo mismo, el eclipse que va a suceder el 19 de noviembre, que es un eclipse en Tauro, es el primer eclipse que sucede en la zona Tauro. Este eclipse nos va a adelantar también la película de la lección espiritual de los nodos lunares. Entonces recordemos que los nodos lunares nos van a hablar y los eclipses de la lección espiritual. Pero la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis nos habla de otro evento, de otra situación, que tiene que ver con todo este arquetipo pisciano. Importante, entonces, ¿qué observamos, qué vimos, qué pasó alrededor de esta luna llena en Piscis del pasado 20 de septiembre para entender qué puede llegar a pasar alrededor de ese 12 de abril del 2022? Entonces, si observamos que el volcán de La Palma dio esa erupción, como que algo explotó, significa que algo va a explotar, que finalmente algo va como a romperse, como cuando tenemos un globo, lo estamos inflando, ¡pum!,
algo se rompe, se explota. ¿Qué puede llegar a ser? Se puede tratar de una explosión producto de terrorismo, de guerra, de misiles o bombas nucleares, o bueno, eso puede ser. Son sacar alternativas. Aquí lo que hacemos los astrólogos es como pensar qué diferentes posibilidades. Puede ser algo de la naturaleza, que sigan los volcanes explotando o que se manifiesten situaciones duras con el cambio climático o con la madre naturaleza, con la furia de la naturaleza. Bueno, ahí lo estaremos observando. ¿Qué puede más llegar a ocurrir con que se explote qué? Los mercados financieros, que se exploten las bolsas de valores, tengan esa como que una burbuja inflacionaria ya realmente como que explote. ¿Qué puede llegar a pasar con la economía? Todo eso habrá que pensarlo. Un nuevo virus, una nueva pandemia, porque de todas maneras el evento está pasando en Piscis, que es el signo de las pandemias, de las epidemias, de los envenenamientos. Naufragios, un barco que puede suceder, porque pues el evento es en Piscis, que rige el agua, los mares, las embarcaciones. ¿Qué puede llegar a suceder con nuestros mares? ¿Qué puede llegar a pasar con los inmigrantes? Porque vemos que esto ya se está como toteando, se está rompiendo de cierta manera los sistemas, con tanta gente en la pobreza, en la desesperación, con tanta gente en esos procesos de migración. Entonces, ¿qué está pasando? Se puede ver, podemos llegar a ver imágenes muy parecidas a las de Guerra Mundial Z, cuando los zombies van en manada y rompen la muralla de Israel y se rompen esas murallas. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar con todos estos procesos de inmigrantes en la frontera de México y Estados Unidos, y también en Europa, todos queriendo entrar, acceder a esas oportunidades que han sido negadas, a esas oportunidades que pues han sido realmente aplastadas en los territorios de estas personas donde estamos originalmente? Aquí en Bogotá, alrededor de esta luna llena, vemos exacerbada mucho la luna llena del 20 de septiembre. Vimos cómo se exagera el proceso de la delincuencia, cómo no hay cárceles, no hay sistema judicial, los presos, los delincuentes se escapan de las cárceles porque las cárceles ya están atiborradas. Las cárceles están de cierta manera como escupiendo gente, porque son muy pocas para la gran cantidad de gente que hay ahora sumida en la pobreza y sumida en la delincuencia. Somos un país pobre, y además hemos recibido todos los inmigrantes venezolanos, pero no los de dinero, porque los de dinero están en Miami. Los pobres venezolanos están aquí en nuestro país y en otros países como Perú o Chile. Entonces, esto genera una olla de presión. Por eso también el 2021 fue tan acuariano, tan rebelde, tan revolucionario. Y en el 2022, con esa conjunción, podemos ver que algo como que se totea, se explota. El mismo volcán de La Palma de Islas Canarias nos lo hace entender, nos lo hace ver. Este volcán en una isla europea, en España, de España, aunque queda al frente de África, pero es de España, nos puede indicar que algo puede estar ocurriendo con Europa y con el norte de África. Algo puede llegar a pasar en esta área, en España, algo bien interesante, que puede ser positivo o negativo, ya lo veremos que puede llegar a suceder. Los conflictos entre
estas dos Coreas. Bueno, ahí vamos a ver de qué va. Era importante hacer ese ejercicio de analizar alrededor del 20 de septiembre qué pasaba para así poder entender la conjunción del 2022. Pero esta conjunción tiene un marco mucho más viejo, que es algo que empezamos a sembrar. Yo les hablaba de que las conjunciones son neutrales y dependen de la siembra. ¿Cuándo empezamos la siembra? La siembra inició cuando Neptuno entra en Piscis en mayo del 2011. Entonces, recordemos qué pasó en ese tiempo, qué pasó en esa época, cuáles fueron nuestras movidas, nuestros movimientos y qué pasó en el plano colectivo. Por ejemplo, en esa época vimos mucho la primavera árabe, vimos mucho cómo estos ejércitos rebeldes, ISIS, Daesh, la oposición, entre comillas, moderada de Siria, se fortalecen y empiezan a desestabilizar las dictaduras que estaban allí y que tuvieron durante mucho tiempo a esos pueblos en cierta estabilidad con sus cositas ahí. Entonces, estas dictaduras habían sido montadas por los imperios, por la hegemonía del poder de los grandes imperios. Y ahora estos imperios patrocinan, bombean la desestabilización a través de todos estos ejércitos y se empieza a generar guerras, conflictos, y ahí es donde vemos los inmigrantes presionando para entrar a Europa o a Estados Unidos o a otros lugares donde puedan vivir en paz. Entonces todas esas son las primaveras árabes, la guerra de Siria tan difícil, tan tremenda que fue, todo eso lo vimos. Todo eso empezó alrededor de mayo del 2011 cuando Neptuno entra en Piscis. Ese fue ese marco. ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Qué pasó en nuestras vidas personales? También analizar lo que pasó en Venezuela, pues ya veníamos del proceso de fin de Chávez, iniciaba Maduro. Entonces ahí hay un cambio, ahí hay todo un cambio que pues luego vemos toda esta caída de los precios del petróleo, vemos la migración venezolana. Bueno, vemos situaciones con Venezuela ahí bien que se iban profundizando año tras año, año tras año. Entonces todo eso pasó, todo eso sucedió. ¿Qué sucedió en nuestras vidas personales? Alrededor de mayo del 2011 tenemos que analizarlo. O alrededor de ese año, del año 2011, algo muy pisciano. Cuando yo hablo de que es algo pisciano, es algo que significó mucha ilusión, mucha fantasía, mucho amor, mucha sensibilidad, un proceso de entrega, de sacrificio. Muchas veces nos sacrificamos por esa situación y no recibimos nada a cambio. Entonces es un proceso que significó de pronto arte, de pronto humanidad, altruismo, de pronto significó trabajar con medicina, trabajar con veterinaria, de pronto significó trabajar con fundaciones humanitarias o corrientes espirituales, situaciones espirituales allí. Entonces hay que mirar todo el arquetipo Piscis, todo lo que significa, porque esa era la esencia del proceso. Puede ser que tu proceso fue en la casa 10 de la profesión, pero allí le aplicaste mucho amor, mucho sacrificio, mucha entrega profunda. Entonces hay que ver en la casa astrológica donde nos sucedió ese evento, mayo del 2011, cuando Neptuno entra en Piscis, y ver también ese contenido Piscis, esa esencia pisciana
de lo que trabajamos en esa casa astrológica, en ese escenario. Entonces yo los invito a mirar dónde han tenido todo ese tránsito de Neptuno en Piscis, pueda que sea en una casa o en dos casas astrológicas, dónde han tenido todo ese tránsito, porque haya habido mucha entrega, mucho amor, mucho sacrificio. A veces no veíamos los resultados, a veces los resultados se daban de una forma milagrosa a lo Piscis. Íbamos con fe, así a ciegas, pero con la fe de que eso podía darse. ¿Qué pasó del 2011 hacia acá? Ese proceso de Neptuno en Piscis, que ahora va a llegar el segundo regente de Piscis, que es Júpiter. Y si no la teníamos clara en todo este tiempo, porque Neptuno también es andar entre sueños, fantasías y confusiones, pero llega el señor Júpiter y el señor Júpiter da claridad, Yo explicaba mucho el tránsito de Júpiter en Piscis, allá está el video en listas de reproducción, que Júpiter en Piscis viene a dar claridad a lo que sentíamos que estaba confuso, vaporoso. Entonces Júpiter viene a darle claridad y Júpiter viene a exagerar el proceso. El proceso que sembramos en el 2011, de allá hasta acá, hasta el 2021-22, pues Júpiter viene a exagerarlo, a hacerlo claro, evidente, grande. Entonces, ¿qué fue lo que sembramos? ¿Qué fue lo que iniciamos en aquella época? Puede que no se trate de algo bueno, porque pues he hablado de que fue algo que significó sacrificio, entrega profunda, amor, no sé qué. Pero puede ser que se trató de algo negativo. De pronto sembramos en negativo, comenzamos un negocio ilícito y llega ahora Júpiter en el 2022 y ¿qué hace Júpiter? Pues nos mete a la cárcel, porque ese es el resultado de esa siembra negativa, de esos ilícitos. Recordemos que Júpiter, que Piscis, el arquetipo Piscis, rige todas las cosas que son ocultas, ilícitas, las drogas, también las adicciones, la locura. Entonces, si manejaste unas adicciones, unos temas ahí, ya sea con las drogas o con el alcohol o con lo que sea, pues van a haber unos resultados negativos. De pronto te tengan que meter a un psiquiátrico o a temas con psicología o esto. Si no se trata de eso y se trata es de depresión, dependencias emocionales, obsesiones amorosas, vamos a ver el resultado en el 2022 con Júpiter. Júpiter es el que llega como a ponerle orden al asunto. Al pan, pan, al vino, vino. Aquí hay una casa como desordenada, como que mucho sueño, mucha fantasía. Vamos a darle a esto claridad, estructura, orden, grandeza, visión, pero también justicia, leyes, normas. O sea, es bien interesante el trabajo que viene a hacer Júpiter con su amigo, con el encuentro con Neptuno. Hagan de cuenta que Neptuno es ese artista que estuvo trabajando duro en su arte desde el año 2011 y llega al 2022 y se encuentra con el promotor. Se encuentra con, no sé, un empresario del arte que se enamora del arte que ha venido haciendo esta persona, se enamora de su trabajo y le dice: te voy a promover, te voy a lanzar, voy a hacer que tu arte sea espectacular porque me encanta, porque lo reconoce, lo hace evidente, lo engrandece. Entonces todo depende de nuestras siembras. ¿Qué tipo de siembra hemos hecho desde el 2011 hasta el 2022? Puede tratarse de un tema espiritual. He sido ultramaterialista, supermaterialista y en el 2022 puedo llegar a tener una experiencia que me cambia todo. O llego
o puedo llegar a caer en el fango de lo material y sentir que tengo náuseas, que la vida no solo puede ser lo material. Me puedo llegar a decepcionar del mundo material. Puede suceder que una persona inició con creencias espirituales, a sumergirse en temas espirituales alrededor del 2011 o desde el 2011 hacia acá. Y el 2022 puede ser ya entrar en un proceso, puede ser de fanatismo, de estar ciego, de estar enredado en sus propias ilusiones y fantasías. Entonces puede llegar a suceder esa situación también. Todo depende de la siembra, de lo que se haya sembrado. Pero otro factor que tenemos que tener en cuenta y que hay que ir más atrás de este año 2011 para entender este evento de la conjunción del 2022 es que la última conjunción que tuvo Júpiter y Neptuno en Piscis fue en el año 1856. Para ser más exactos, el 16 de marzo de 1856. Entonces tenemos que ir a las efemérides, a la historia y revisar qué pasó alrededor de este año para entender un poco también qué puede llegar a suceder en el 12 de abril del 2022 o alrededor del 12 de abril. Recordemos que los eventos no es que ese día, a esa hora exactamente tenga que pasar, pero nos van a hablar de cómo la energía se maneja alrededor, días antes, días después. Entonces, miremos la historia, recordemos qué fue lo que sucedió. En ese tiempo se generó el proceso de paz, se firmó la paz en París de la guerra de Crimea, la guerra ruso-turca, porque el territorio de Crimea, allí donde la capital es Sebastopol, era del Imperio Turco Otomano. Y este imperio fue apoyado por las potencias Reino Unido, Francia, y se enfrentaron a Rusia y fue ganado por los aliados, los que se unieron, y Rusia ahí perdió, pero de todas maneras hicieron un proceso de paz, un acuerdo en París, alrededor de ese marzo, abril de 1856. Los historiadores me corregirán cuáles fueron las fechas exactas, pero fue muy cerca de la conjunción. Entonces, cuando Putin llega en los años 2000 a ser el presidente de Rusia, Putin recupera ese territorio por el que ellos habían peleado anteriormente y que le habían ganado los otros. Lo recupera pues ahí con su proceso. Bueno, entonces algo importante puede estar sucediendo con Crimea o con la figura de Putin. Algo puede llegar a reactivarse. Recordemos que Putin también está cerrando como su ciclo, al igual que Angela Merkel, que duró tantos años al gobierno de Alemania. Ahora Putin también está como cerrando el ciclo. Y vamos a ver si Putin pues entrega el poder o continúa en el poder, y qué va a pasar alrededor de Crimea y de estas situaciones. Puede que no se trate de un proceso de paz o de una situación relacionada con Crimea. Puede que hayan procesos de paz en otras regiones, o se pacifiquen o se lleguen a algún acuerdo en otras regiones, o se finalice una guerra en otras regiones, porque el evento nos dice sencillamente eso: se llegó a algún acuerdo, se pacificó, terminó esa guerra de Crimea. Entonces puede significar que en el 2022 también se cierre,
se pacifique un ciclo, se finalice un ciclo. Porque recuerden que el arquetipo de Piscis nos habla de los finales de los sufrimientos. Un sufrimiento que finaliza, algo que llega a su final, es el cierre. Entonces puede significar eso, el cierre de un proceso que fue desgastante, que fue un sufrimiento. Entonces, ¿qué más sucedió alrededor de 1856? Tuvimos el naufragio de un barco. Te amo. Hasta para allá. Tuvimos el naufragio de un barco que se llamó el Vapor Cazador. Y este barco naufragó en las aguas chilenas. Y fue un naufragio muy grande, muy importante. Creo que fue para enero de 1856, si no estoy mal, pues ahí revisaremos con precisión, pero fue en este año muy cerca de la conjunción. Y recordemos que el arquetipo Piscis nos habla de naufragios, de situaciones con el mar, con el agua, con los ríos, de las embarcaciones que pueden naufragar, o pues habría que mirarlo y revisarlo porque en esa época sucedió este naufragio que fue como el más importante del hemisferio. Bueno, alrededor de 1856, también en este año, los filibusteros a cargo de William Walker fueron expulsados de Costa Rica y Nicaragua. Los filibusteros, mejor conocidos como mercenarios, aquí en Colombia los conocemos como los paracos. Por ejemplo, todas estas personas que contrataron para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron asesinados por mercenarios colombianos que habían trabajado con las fuerzas militares, unos activos, otros inactivos. Los contratan, van y hacen lo que hicieron, entonces a eso se le conoce como mercenarios o paracos. En el año 1856, los ejércitos de William Walker, que eran ejércitos mercenarios, se le conocían como los filibusteros y tuvieron allí enfrentamientos en Costa Rica y Nicaragua. Entonces, bueno, algo puede llegar a pasar, ya pasó en el 2021 con estos filibusteros colombianos, qué vergüenza, de verdad horrible. Algo puede llegar a suceder con estos filibusteros, con estos mercenarios a nivel pues mundial o en algún país o en alguna situación. Algo pueden llegar a desencadenar los filibusteros. Habrá que estudiar un poco la figura de William Walker y todo este tipo de Rambos, pues, cómo son sus vidas. Bueno, alrededor de 1856 también vimos la migración de italianos valdenses, la inmigración de italianos valdenses a Uruguay y Argentina. Los italianos valdenses eran de la iglesia protestante valdense, una iglesia distinta a la iglesia católica. Habría que leer un poco sobre el fundador de esta iglesia. Él se tomó realmente el discurso de Jesús, se lo tomó como que es un discurso que no tiene que ver con lo material, sino, bueno, entonces esta pequeña iglesia valdense que está ubicada al norte de Italia fue expulsada, fue perseguida. Entonces muchos italianos que eran de esa iglesia, que pregonaban un cristianismo mucho más apegado a lo que de verdad decía Jesús, entonces pues fueron expulsados porque obviamente no están con el sistema, ese sistema mercantilista que quiere mercantilizar a las personas, que quiere cosificar a la gente. Entonces fueron expulsados y ellos llegan allí, esta migración llega a Uruguay y Argentina. Habría que averiguar un poco más de todo eso. Recordemos que
A partir de ese momento empieza a llegar mucho italiano a Argentina y a Uruguay. Los primeros que llegan son en el siglo XIX, llegan italianos de regiones del norte de Italia, y en el siglo XX italianos del sur de Italia. Entonces ahí vemos todo ese fenómeno de italianización de los países australes como Uruguay, Argentina y también Chile. Bueno, habría que ver también si sucedieron esos fenómenos en 1856, pues ahora qué puede llegar a pasar con los inmigrantes en el mundo entero. ¿Qué puede llegar a pasar con tanta migración en el mundo entero? Entonces, hay que revisarlo muy bien. Otra situación totalmente interesante, impresionante que pasó en este 1856 fue el inicio de la Segunda Guerra del Opio. Así como se finaliza la Guerra de Crimea, inicia otro conflicto. Inició la Segunda Guerra del Opio, que eran las potencias occidentales aliadas contra China. Más exactamente Reino Unido y Francia, pero también estaban involucrados otros países ahí, contra China. Recordemos que China en el siglo XIX tiene estas guerras del opio. Unas guerras fueron en los años 30. Esta duró de 1856 a 1860, esta Segunda Guerra del Opio, y fueron guerras muy importantes porque Occidente termina por quitarle mucho terreno a China. Ahí es donde China pierde sus puertos comerciales, pierde sus islas, pierde pues Taiwán, Hong Kong, todos estos terrenos importantes, pierde poder, hegemonía, dominio sobre estos territorios. ¿Y cómo sucedió o por qué sucede esto? Sucedió porque en el siglo XIX la dinastía, creo que era la dinastía Qing, los que estaban, si no estoy mal, porque tampoco soy experta en historia, simplemente estoy haciendo asociaciones astrológicas, me corregirán si estoy mal. La dinastía que estaba en este momento en el siglo XIX en China se rehusaba a los procesos de modernización, de industrialización en que ya estaba Reino Unido, Francia, las otras potencias. Entonces China no quería modernizarse, estaba en un periodo muy agrícola, muy feudal. Entonces la reina de Inglaterra le dice al rey de China, a los de la dinastía china, que ella quiere hacer comercio con China y quiere que China le compre sus cosas y ella también adquirir todas las riquezas de China, todo lo que China producía, ese arroz, cerámica, tantas cosas. Entonces los de la dinastía china le dicen a la reina, creo que era la reina Victoria, le dicen, pues la verdad no, nosotros no tenemos que comprarle a usted, no vemos cuál sea nuestra necesidad, no, de pronto usted sí quiere comprarnos a nosotros cosas, pero nosotros ¿qué le podríamos comprar a ustedes? Entonces esto fue un tema bien a nivel de diplomacia bien difícil. Entonces los ingleses dijeron, espérese tantico, ustedes sí tienen algo que comprarme. Los ingleses tenían ya hegemonía en la India y en la India estaban produciendo opio. Entonces, como estrategia, empezaron a venderle o a hacer que los chinos se volvieran adictos al opio que producía Reino Unido en su colonia de la India. Entonces los campesinos de la China, la gente de la China, empieza a volverse adicta al opio. Y eso generó también
aparte de que la dinastía que gobernaba en estos tiempos no quería ese proceso de modernización de su país, esto generó pues un debacle allí en China, un estancamiento, un decaimiento, lo que terminó con estas guerras y enfrentamientos con los potencias occidentales, quienes obviamente terminan ganándole terreno y poder a China. Habría que estudiar mucho la historia de China, porque la verdad nosotros en Occidente somos muy rápidos para opinar. Hay que estudiar la historia de los pueblos antes de entrar a juzgar el bien y el mal. Antes de entrar a juzgar. China es un imperio que lleva ya 2000 años de existencia. Estados Unidos es un país apenas con 200 años de existencia. Entonces, veamos que Occidente está peleando contra una cultura muy vieja, una cultura que inventó el arte de la guerra, que inventó la pólvora, que inventó muchas cosas, muchos de nuestros inventos. Los mapas con los que llegó Cristóbal Colón a América son mapas de la China. O sea, estamos dando con una cultura que ya conocía muchas cuestiones. Pero pues ustedes saben que Occidente siempre nos hemos creído más que Oriente, siempre hemos disminuido por debajeado a Oriente, y pues puede hacer que en estos décadas siguientes pues Oriente nos dé muchas sorpresas. Entonces ya lo estamos viendo, ya el poder que están tomando los países orientales es realmente fuerte. China, el sudeste asiático, Corea del Sur, el mismo Japón, cómo se reinventó. Bueno, entonces a prestarle mucha atención. Ese conflicto pasó allí en 1856, inició este conflicto de todos contra China, y puede que eso se relacione un poco con el 2022, con la conjunción del 12 de abril del 2022, porque ya estamos viendo unas alianzas. Estados Unidos, Reino Unido y Australia están unidos para disputarse todo este comercio que hay allí en el Pacífico y contrarrestar la fuerza de China. En estos días, alrededor de la luna llena en Piscis, vimos que Francia, como quedó fuera de ese acuerdo, Francia pues le dio como mucha rabia estas decisiones que tomaron entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y no lo tuvieron en cuenta. Entonces vimos allí a Francia haciendo como su escándalo, pero bueno, alrededor de la luna llena en Piscis del 20 de septiembre pasó esto. Entonces todas esas cositas, lo que pasó en 1856 con la Segunda Guerra del Opio, todos contra China, y lo que pasó ahora alrededor de la luna llena en Piscis, que fueron todos estos países, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, aliándose para combatir este comercio, esta fuerza de China, pues nos están hablando de algo importante que puede pasar con China en el 2022. Entonces, amigos, hay que estar muy atentos a las noticias, a las movidas, a las corrientes que se están moviendo en el mundo. Pero aparte de todas estas efemérides, de todas estas sincronías, de estas asociaciones históricas que podemos hacer alrededor de la luna llena del 20 de septiembre del 2021, previa a la conjunción, alrededor de ese 2011, cuando entra Neptuno en Piscis y comenzamos esa siembra, y lo que sucedió alrededor de 1856, cuando fue la última conjunción, también tenemos que entender
que el evento sucede en Piscis, tiene mucha carga de Piscis, son los 2 planetas regentes de Piscis, y que estamos terminando la era de Piscis, son las últimas olas piscianas y empieza la era de Acuario. Y habría que también con este evento, con este fenómeno, adentrarnos a estudiar mucho el mensaje de Jesucristo, de Cristo Jesús. Iniciar como a estudiarlo más allá del oficialismo católico, cristiano católico o cristiano evangélico protestante. Ir un poco más allá de ese mensaje oficial que pues ya está muy trillado y que ya hemos estudiado muchísimo. Ya digamos que conocemos cuál es ese discurso. Entonces hay que ver otras corrientes no oficiales sobre la vida y el mensaje de Cristo Jesús. Y aparte de estudiar el avatar de Cristo Jesús, tenemos que estudiar los avatars de otras culturas que fueron paralelas a Cristo Jesús. Estudiar a Mahoma, estudiar a Buda, estudiar a los avatars de las culturas mayas, aztecas, de todas las culturas, los que fueron paralelos a Cristo Jesús, para ver cuál es el mensaje de todos esos avatars, porque de seguro algo tendrán de afinidad, algo querrían decirnos de cómo la humanidad puede evolucionar. Recordemos que, por ejemplo, Quetzalcóatl para aztecas, mexicas, mayas, olmecas, Quetzalcóatl es un acto de iluminación. Puede ser una persona o varias personas que llegan al mundo, que encarnan y que ayudan a ese proceso de evolución de la civilización de la humanidad. Es un acto de iluminación, es energía vital que llega y transforma y que hace que se empuje una sociedad. Entonces, ¿cuáles son esos Quetzalcóatl, esas personas, esos avatars, esos Cristo Jesús, que pueden ahora estar impulsando ahora a la era de Acuario? ¿Cuáles son los avatars de la era de Acuario? ¿Cuáles van a ser? Esas son las grandes preguntas, y las grandes preguntas es entender el cierre. Este capítulo del cual nos hablaba Cristo Jesús, esta era pisciana, tan rica en arte, en música. El arte llegó a unos niveles a la octava mayor, ahí sí. En la era de Piscis el arte fue realmente esplendoroso. Todas las artes pudieron desarrollarse. La simbología en la era de Piscis, todo lo que es simbólico, intuitivo, sensaciones. Pues ahora en la era de Acuario se va a explicar todo lo que sucedió con Cristo Jesús, los milagros, se va a explicar más desde una perspectiva acuariana. Entonces, que Jesús realmente es un ser extraterrestre o interdimensional o lo que sea, bueno, le van a dar muchas explicaciones desde la era de Acuario. Van a hablar de frecuencias, de energía, de átomos, de lo cuántico, de física cuántica, explicando todos estos temas. Van a hablar de tecnología, de avances, de frecuencias, explicando todos esos milagros de Cristo Jesús. Entonces, bueno, ya vemos que la tónica de la era de Acuario es entender desde la ciencia lo que fue un poco confuso, enredado en la era de Piscis, y que en la era de Piscis fue más un sentir, más desde que yo lo siento por fe, por creencia, pues en la era de Acuario es desde la ciencia. Es importante ver todas las corrientes alternativas al cristianismo oficial, como yo les decía.
todo el cristianismo gnóstico, desde los esenios, pasando por los cátaros, por todos esos movimientos de cristianismo gnóstico como el valentianismo. Hay muchos movimientos, los rosacruces, luego ya las escuelas esotéricas de los últimos siglos, de para acá, siglo XVIII, siglo XIX, todas estas escuelas esotéricas. Ahí tenemos a Elena Blavatsky, tenemos mucho en los últimos siglos, pero que eran interpretaciones distintas al oficialismo, a la Iglesia de Roma o a la Iglesia protestante. Interpretaciones distintas de cómo se puede llegar a interpretar el surgimiento de la humanidad, el por qué estamos aquí, para dónde vamos, hacia dónde va la humanidad, qué vino a decirnos Cristo Jesús, quién era realmente Cristo Jesús, quién es el creador, qué es esto del creador. Entonces todas estas otras se les conoce como corrientes del gnosticismo, se les llama, se les ha llamado, también se les ha conocido como metafísica, porque no es algo, no es un conocimiento pues científico, materialista, no, se estudia más allá de la física, la antimateria, el mundo de la antimateria, los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas, todo eso, todas esas corrientes vienen a estudiar, o desde los primeros años de esta era cristiana han venido trabajando esta información de manera oculta y soterrada, paralela al oficialismo cristiano, porque fueron perseguidos, porque fueron anulados, sus libros fueron quemados, en fin. Ahí vimos cómo se encontraron los códices, los evangelios perdidos en Mahatma Gandhi, en Egipto. Se encontraron todas estas informaciones que llegan hasta ahora. Y en el presente, aquí en el 2021, entrando al 2022, pues tenemos una gran variedad de versiones, de corrientes, de fuentes que están siendo derramadas al estilo acuariano. Ya se liberaron de ese ocultismo pisciano, ya no es algo esotérico, un conocimiento escondido, soterrado, ahora es un conocimiento exotérico, es un conocimiento que se libera, que se derrama por internet, por las redes sociales. Todas estas personas contando todas estos conocimientos. Vemos en internet canalizadores, gente que tiene conexión con otros planos, gente que puede ver seres extraterrestres o otro tipo de visiones que han despertado esos otros sentidos, entonces comparten ahí sus experiencias. Vemos también personas que son expertas en simbología, muchos canales donde de pronto no es una persona que sea ni clarividente, ni clarividente, ni canalizadora, porque los canalizadores, ¿qué es un canalizador? Una persona que canaliza información, ya sea que la obtiene por meditación, por viajes astrales, por sueños muy vívidos, muy lúcidos, o que escucha una voz, un susurro, algo que le habla, clarividencia, despierta otros dones, o que lo hace a través de la memoria, empieza a recordar situaciones. Entonces estos, los que llamamos canalizadores, los vemos en las redes compartiendo la información, porque ya no hay esa persecución, eso que hubo en Piscis, ese sufrimiento. Ahora es como una liberación y se libera un montón de cosas. Entre tanto que se libera en la era de Acuario,
pues es demasiada información. No, tendremos que entrar a verificar qué información es certera, cuál es fruto de la fantasía, cuál es fruto de tantas cuestiones o de manipulación política, tendríamos que entrar. Aparte de los canalizadores, también vemos personas que no, digamos, no meditan ni canalizan, pero son estudiosas de la simbología. Entonces vemos muchos canales donde hay gente que estudia los fenómenos, la simbología, otros estudiosos del fenómeno ovni, de la literatura. Vemos mucha información que se está liberando y que nos está dando otras explicaciones del fenómeno de Cristo Jesús. Entonces, bueno, vemos personajes como en España está este señor Carrillo, no recuerdo el nombre de él, déjenme buscarlo. Él es sale mucho en el canal de Mindalia. Él es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo y una gran cantidad de gente para citar, si pudiéramos citar muchas personas. Está Emilio Carrillo, por ejemplo, ellos dicen, Jesús no murió en la cruz. No murió y da todas las explicaciones ahí y muchas otras corrientes. Él murió fue en el sur de Francia con los cátaros, otros dicen no, él estuvo ahí un tiempo con los cátaros, luego se fue para la India y murió en la India. Encontramos muchas versiones, muchas corrientes, porque de todas maneras hay que entender que así como hay divisiones en el mismo oficialismo cristiano, ¿cómo no van a haber diferentes versiones en lo no oficial? Si es tan diverso, si las corrientes gnósticas, el gnosticismo tiene muchas corrientes, muchas vertientes, hay muchas hermandades esotéricas, entonces no todas van a pensar igual, no todas. Algunas caerán en el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? La intolerancia en decir que lo mío es lo verdadero y lo de lo demás no es verdad. En sí y en conclusión, también habrá que ver también las corrientes que sean flexibles. Como les digo, hay unas que caen en el sectarismo, otras son más flexibles, más digamos, integracionistas, menos dogmáticas. Bueno, habrá de todo en la viña del Señor en esta era de Acuario, donde se libera la información. Ya no es una información oculta que muy pocos grupos conocían allá, gente estudiosa, sino que ahora cualquier persona puede acceder a esa información. Entonces, esa información que se libera, que se está liberando. Por eso, todas estas personas del gnosticismo actual, el neognosticismo, gnosticismo moderno del siglo XXI, pues están hablando de la quinta dimensión, del ascenso a la quinta dimensión, están interpretando el mensaje de Jesús, esas 4 fases del final de estos tiempos que hablaba Cristo Jesús, la desolación, la tribulación, el triunfo de la bestia y pues el tema del rapto o como se puede llamar, una abducción extraterrestre masiva que nos lleve a la quinta dimensión, a la 12ª dimensión, a otro mundo, a eso que se le conocía como la Nueva Jerusalén, o que los testigos de Jehová pintaban como ese mundo donde, por ejemplo, podíamos convivir tranquilamente con los animales, con leones, con ovejas, con perros, y nadie se come a nadie porque es el mundo de la antimateria, no es esta dimensión material, esa Nueva Jerusalén. Entonces ahí podemos hacer muchas asociaciones.
podemos estudiarlo, porque en era de Acuario hay que estudiarlo. En era de Piscis es usted crea por la fe, cómase el cuento y crea. Crea porque le toca creer. Pero en era de Acuario es no, o sea, yo voy a poder estudiar todo lo que se me dé la gana de estudiar, pero ya veré en qué creo y en qué no creo. Porque en era de Acuario la humanidad va a estar tan rebelde que no hay algo que le imponga a que usted tiene que creer en esto o aquello, como sucedió en la era de Piscis, que con la espada, con la violencia, obligaban a las comunidades indígenas a que tenían que creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sí, sin darse la oportunidad a reflexionar, a pensar, a entender el mensaje y siquiera sentirlo. No, eso es crea porque tiene que creer. Entonces, bueno, en la era de Acuario tenemos esa libertad o esa rebeldía, ese espíritu rebelde de decir, de estudiarlo todo, de escudriñarlo todo y decidir con qué información nos quedamos y qué aplica a nuestras vidas. Sin embargo, hay que ir muy a fondo al mensaje. La Gnosis es algo que se trabajó incluso antes de la llegada de Cristo, antes de la llegada de Jesús el Cristo. Ya existían corrientes gnósticas, ya existía gnosticismo, porque esto viene de la filosofía platónica y son conceptos desde Pitágoras, desde la filosofía de Pitágoras, ya se venía trabajando con eso. El avatar de Jesús el Cristo vino a confirmar lo que ellos ya habían trabajado, lo que ellos ya sabían. Y ellos decían que la gnosis es un conocimiento que se adquiere no por la razón, sino por una experiencia. Entonces yo tengo que vivir esa experiencia y a través de esa experiencia puedo llegar a entender ese conocimiento. Por ejemplo, la gente que actualmente dice estar recordando información del pasado de la humanidad. Estilo, hagan de cuenta este chico de Argentina, Matías de Estefano, que él está ahorita con el canal de Gaia, dando toda la información y él dice que él recordó. No sabemos si lo que nos dice es cierto, producto de la fantasía, del mercadeo, de un negocio. Bueno, ahí no podemos entrar a juzgar a la gente porque eso no nos compete, no nos, como te dijera, no nos consta. No me consta si lo que él está diciendo o esta otra canalizadora que está muy fuerte, también ella se llama Andrea Bernabé y habla a través del canal de Nati Fabiano, quien la entrevista. En México tenemos a Maribel, no recuerdo, el canal se llama Mundo de Locos. En España tenemos a Robert Martínez, por Dios, él es astrólogo de cosmograma y aparte es canalizador y pues él habla de todas sus canalizaciones, también tiene encuentros con gente que tiene también estos sentidos despiertos, la clariaudiencia, bueno. Entonces, tenemos un montón de personas liberando información en la era de Acuario y no podemos llegar a juzgar es falso o es verdad, le creo completamente. Pues no podemos, porque la Gnosis misma nos dice que no es por la razón, es por una experiencia. Es a través de una experiencia muy personal, muy individual, donde alcanzamos el conocimiento, donde alcanzamos la gnosis, el conocimiento, a través de una experiencia individual, personal. Entonces es muy difícil que todas estas corrientes acuarianas que son tan colectivas
lleguen a transformarnos de manera personal e individual, porque tiene que ser una transformación en el yo soy, aquí profundo, con uno mismo. Puede que esa experiencia que nos transforma para cada persona es diferente. Para una persona puede ser un proceso muy wow, como que la persona está teniendo conexión con los otros seres, está viendo cosas impresionantes. Para otro puede ser, vivió un accidente y perdió a toda su familia, y a raíz de que pierde a toda su familia en el accidente, empieza su cultivo espiritual, su crecimiento espiritual. Para otra persona puede ser, empezó un proyecto de trabajo, un proyecto económico, y con ese proyecto pudo ayudar a sus seres queridos o hacer cuestiones en el plano material. Entonces, cada persona llega a esa gnosis, a ese conocimiento de una manera muy única, muy personal. Los caminos son diversos. Así que sí, en la era de Acuario, pues sí, vemos el unicionismo también. El unicionismo es recoger de cada religión conceptos, un poquito de la India, un poquito del budismo, un poquito del chamanismo, un poquito de aquí, un poquito de allá, mezclar, hacer una mezcla y sacar unas conclusiones. Entonces estamos viendo mucho el unicionismo en las diferentes corrientes. ¿Por qué? Porque ya está mandado a recoger el tema del oficialismo o las religiones oficiales que nos impusieron. Aquí en el mundo occidental, el cristianismo católico o el cristianismo protestante. En Medio Oriente, pues el tema del Islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, todas esas religiones con sus dogmas, sus reglas, sus libros, sus jerarquías, sus formas muy claras, sus parámetros muy definidos, pues ya como que de cierta manera estamos cansados de eso. Y en la era de Acuario como que tenemos un rollo, una mezcla de un montón de cosas. Si algo ha sido realmente exitoso en las comunicaciones, es el fenómeno de alienígenas ancestrales de History Channel. Es un fenómeno impresionante. No sé cuánto lleva este programa, si 20 años, siempre son los 2000 o 15, no sé con exactitud, pero lo que puedo ver es que ha sido completamente exitoso, además de las películas de cine que han afianzado la teoría. Y es que ahorita todo el mundo dice, sí, todo se debe a extraterrestres, todo es extraterrestre, todos son los extraterrestres. Todo lo que sucede es un fenómeno extraterrestre o intraterrestre o interdimensional, y empezamos a hablar ya en tónica acuariana, porque el arquetipo de Acuario tiene que ver mucho con eso. Entonces, ¿qué tanto de lo que las corrientes actuales, espirituales, están manejando es la esencia? No sé, tal vez por lo que soy Virgo, Sol en Virgo, busco la pureza de las cosas y busco que las cosas estén limpias del mugre, de la suciedad. Entonces, ¿qué tanto de las experiencias que la gente cuenta son experiencias fidedignas, son en esencia o no están contaminadas con lo que la persona pueda encontrar alguna explicación? Por ejemplo, escucho una voz o tengo un sueño y al día siguiente voy a internet y claro, el algoritmo de Google me lleva a interpretar o a asociar mi sueño, mi clariaudiencia, mi viaje astral, me lo lleva a asociar con otras situaciones. Entonces, ¿qué tanto de lo que se está experimentando es puro, tiene pureza, y qué tanto es contaminación, cosas ahí adicionales?
Entonces, ese realmente es como el reto para los investigadores del misterio en la era de Acuario. Entonces aquí hay que incorporar un poco de energía Virgo. Acuario es mucha ciencia y piensa y piensa. Virgo nos ayuda a clasificar, clasifique, ordene, purifique, decante, discrimine. Entonces Virgo nos ayuda mucho en eso. Porque Acuario integra todo, eso es todos los mensajes, todo, consumo todo, veo todos los canales, todo. Pero ¿qué tanto de todo eso realmente es fidedigno, es puro en esencia? Bueno, amigos, de todas formas, un gran trabajo para todas las personas que quieren mejorar su espiritualidad, su día a día, que quieren ese avance a nivel espiritual, para que tengan en cuenta todo esto que se está moviendo. La conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis nos va a hablar de esas nuevas corrientes, de las nuevas religiones, de las nuevas formas de vivir la espiritualidad. Y habrá que estudiarlo, es largo el camino, habrá que estudiar todas estas experiencias y todos estos análisis que les damos a estas situaciones. Bueno, amigos, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirte a mi canal Esperanza Florian. Tampoco olvides solicitar los productos de astrología aquí al correo electrónico evolucionmística@gmail.com. Besos y abrazos para todos, Aldea Global.